grandemente. Amén. Estamos listos con la palabra de Dios hoy. Tema extraordinario: de pandillero rechazado a libertador. De pandillero rechazado a libertador. Maravilloso. Yo me acuerdo mucho de las historias de las pandillas. Incluso donde yo vivía cuando era niño, en la ciudad de Bogotá, es increíble. Hoy, donde era mi casa, es un batallón, el Batallón Guardia Presidencial. Está exactamente frente a la casa del presidente de la República de Colombia. Así que yo vivía frente a la casa del presidente de Colombia. Demolieron esas casas y ahora hay un batallón que se llama Guardia Presidencial, porque precisamente ese batallón es el que cuida la casa presidencial. Y en ese lugar, en ese barrio, había varias pandillas. Era casi imposible, entre comillas, sobrevivir, me refiero en el sentido de pasarla bien, si los jovencitos, adolescentes y los casi niños no estaban asociados con alguna pandilla. Había pandillas en el sector, y recuerdo que un jovencito como de unos 14 o 15 años de edad, amigo mío, incluso él no era pendenciero, no era un joven que, digamos, buscaba peleas ni problemas, era más bien noble, hijo de una señora que tenía un almacén de abarrotes y una cigarrería. Y bueno, este jovencito, este amigo mío allí, era increíble. Apareció un día un titular en la tarde de un periódico vespertino, con un titular que decía así de grande, decía: primera víctima de pandillas, y debajo juveniles. Primera víctima de pandillas juveniles. Me gustaba mirar por curiosidad los titulares de los periódicos, y ese día, cuando dije primera víctima de pandillas juveniles y veo la foto a color de este muchacho, dije: ¿no es fulano de tal? Alberto creo que se llamaba, y me quedé mirando y luego leí, era el día siguiente y la noche anterior él había muerto. Mi corazón se sacudió de dolor a ver este niño de 14 años entre pandillas juveniles. Le habían lanzado medio ladrillo y habían impactado su pecho. Los médicos legistas dijeron que murió, de todas maneras moría, porque cuando el medio ladrillo golpeó su pecho, le desprendió el corazón. Y de igual manera, cuando cayó hacia atrás contra el borde del andén, sufrió una fractura de cráneo también mortal. Hubo derrame y todo, o sea, era de todas maneras, de todas formas, era una muerte segura. Murió porque su corazón se desprendió, y moría también porque su cráneo había sido aplastado, había sido fracturado. Qué duro y terrible fue para mí. Y me acordé que con algunos primos y niños de los vecindarios, nosotros, yo no solamente viví frente a la casa, que hoy es la casa de Nariño, la casa presidencial, sino que donde está la plazoleta, que está toda enrejada y encerrada, allí íbamos a jugar fútbol, montábamos en bicicleta, patinábamos allí. Y entonces yo decía hoy, bueno, de niño jugué en la plazoleta de los presidentes. Pero hay otros casos que hemos visto muy tristes de pandillas, algunos con final feliz, ¿por qué no? Estando en la ciudad de Nueva York, me intrigué, me inquieté, porque en los años 60 había leído un libro, y el título de este libro era interesante, y después vi la película en cines normales, comerciales, en la ciudad de Bogotá. El título era The Cross and the Swordblade, que es la cruz y la navaja, o la cruz y el puñal. Y vi a uno de los que eran protagonistas de la película, vino a la ciudad de Bogotá, y en el libro hablaban mucho de un sector de la ciudad de Nueva York, y en la película también.
El caso era tan fuerte en los Estados Unidos que una de las mejores productoras de cine de Hollywood tomó el caso y lo llevó a la pantalla, nada menos que la Metro-Goldwyn-Mayer. Así que yo había leído el libro que había comprado en una librería cristiana sobre las pandillas juveniles en la ciudad de Nueva York, y luego vi la película y me entusiasmé. Entonces, cuando después fui a la ciudad de Nueva York, yo quería buscar, mirar por todo, ¿dónde es ese barrio? ¿Dónde es Brooklyn? ¿Dónde es el bajo mundo? Y estaba tratando de observar. Hoy día hay varias iglesias por ahí con mucho avivamiento y poder en el sector y todo eso, y dije, parece increíble. Por aquí fue donde transcurrió la vida. ¿La vida de quién? Era de Nicky Cruz, famoso predicador, ya es un hombre maduro hoy. Nicky Cruz y un compañero de él que tenía un nombre más bien curioso, porque aunque estaba como en malos pasos, el nombre de él era Israel. ¿Quién sabe? Los papás algún día le pusieron el nombre Israel. Pero Nicky Cruz era pendenciero, eran pandilleros, tenían peleas terribles con cuchillos, navajas, con objetos contundentes como bates y todo eso. Y se atrevió a meterse en ese mundo de Brooklyn, donde casi nadie salía indemne o salía bien. Se atrevió a meterse un predicador que después escuché también, llamado David Wilkerson. Y Wilkerson fue a predicar a los pandilleros. Y parece que contrató un teatro ahí en la ciudad de Nueva York, y allí invitaron y ahí llegaron los pandilleros. Y una de las cosas curiosas que el predicador David Wilkerson hizo fue que en el momento de la ofrenda llamó a todos los muchachos de la pandilla que se distinguían porque tenían unas chaquetas, parece que todas eran de color rojo, y entonces llamó a la pandilla y les entregó las bolsas de la ofrenda para que ellos recogieran la ofrenda. Eso era como poner el gato a cuidar a los ratones. Era como darle el queso al gato. Y los pandilleros se miraron y estaban estupefactos. ¿Cómo el predicador es capaz de darnos las bolsas de la ofrenda para recoger? ¿Cómo puede confiar en nosotros? Era un tremendo voto de confianza. Esto ganó el corazón de ellos y estuvieron a punto de robarlo. Alcanzaron a salir por los laterales y por allá por atrás de la plataforma con las bolsas de la ofrenda y estuvieron a punto de robarlas, pero se arrepintieron. Bueno, incluso dentro de la reunión cristiana hicieron actos obscenos, y las muchachas, las chicas de los pandilleros, se quitaron su brasier y hicieron actos obscenos allí mientras David Wilkerson estaba dando el culto, la predicación. Pero lo tremendo es que estos pandilleros y drogadictos, entre ellos Nicky Cruz y toda su banda, su pandilla, terminaron después de haberle hecho daños al carro del predicador David Wilkerson. Lo molestaron, le robaron, le hicieron varias pilatunas, y uno de ellos dijo que no tenía zapatos o algo así, y a ver si el predicador era tan buen cristiano que era capaz de darle los zapatos. Así que David Wilkerson soltó los cordones de sus zapatos y se los quitó y se los entregó al pandillero, y salió descalzo del auditorio para ir a su casa solamente en medias. Había entregado sus zapatos. El resultado final: David Wilkerson y su pandilla de Brooklyn en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, se convierte a Cristo y llega a ser uno de los más poderosos predicadores que haya conocido la ciudad de Nueva York. Así que Nicky Cruz se convierte a Cristo y gana miles de personas. Hace unos años, cuando estaba en pleno ministerio David Wilkerson, leí un informe que no era un informe cristiano, sino un informe de prensa secular acerca de las terapias a los drogadictos. Había una convención en los Estados Unidos para estudiar las alternativas de rehabilitación de drogadictos. Allí había médicos, toxicólogos, asunto de adicción de drogas, sustancias químicas, había psiquiatras, había neurólogos, había toda clase de gente
que iba a exponer su línea, sus terapias que utilizaban para la rehabilitación de drogadictos. Y entre ellos, la junta de aquella convención nacional dijeron: oiga, hay una terapia muy interesante que no hemos tenido en cuenta. Hay una terapia muy importante, dijeron, y es un hombre que tiene un porcentaje de éxito mayor que todos nosotros. Un porcentaje de más del 85%, imagínense, de los muchachos que entraban a terapia de rehabilitación. Entonces dijeron: ¿y cuál es ese hombre? David Wilkerson. Algunos no lo conocían, otros dijeron: el predicador, como con un poco de desprecio, Wilkerson. Sin embargo, decidieron llamar a David Wilkerson para participar en la gran convención de terapias de rehabilitación de drogadictos. David Wilkerson, como siempre, entró noble al auditorio y llevaba su tratado, entre comillas, de rehabilitación de drogadictos. Y dijo: yo simplemente, con toda sencillez, les dijo, les voy a contar qué es lo que hacemos. Voy a responder la pregunta que ustedes me han hecho: ¿por qué soy la persona que tiene más éxito en la rehabilitación de drogadictos? Él dijo: yo no soy psiquiatra, yo no soy neurólogo. Dijo: pero aquí está el tratado de rehabilitación de drogadictos. Sacó su Biblia y comenzó a exponer qué era lo que él hacía con los muchachos en la drogadicción. La gente quedó boquiabierta, todos estaban perplejos. Al final de la convención había multitud de personas que trabajaban en la terapia de rehabilitación de drogadictos, estaban encima de él y averiguándole muchas cosas más. Bueno, estos son pequeños casos que he contado, casos de personas como Nicky Cruz que fueron rehabilitados de la drogadicción, pandilleros. Hay uno en la Biblia que fue pandillero y luego se convirtió en un tremendo libertador. Quiero que me acompañe al libro de Jueces en el capítulo 11 y allí encuentro la historia. Es increíble la historia de este muchacho. Era realmente basura. Tan basura lo consideraban que hasta de su familia lo echaron. Lo echaron de la familia y lo echaron de la ciudad donde él vivía. Lo estaban rechazando porque consideraban que era escoria de la sociedad. Además, su origen tampoco era muy recomendable. Mire, leamos Jueces capítulo 11. Nos habla de un muchacho. Este joven se llama Jefté. Leamos la palabra de Dios en Jueces 11. Jefté, galaadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad, el padre de Jefté, le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció, andando el tiempo, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté a la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Versículo 7. Ahí está. Y lo vamos a ver en nuestra pantalla porque es un texto interesante. Dice: Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando
estáis en aflicción. ¿Por qué venís a mí ahora cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y serás caudillo de todos los que moramos en Galaad. Bueno, dejemos hasta ahí esta porción de la Sagrada Escritura. Jefté, ya tenemos un marco de referencia, tenemos una mini biografía de Jefté. Tenía como algunas cualidades naturales de él, propias de su personalidad, propias de su carácter. La Biblia nos dice en el versículo 1 una buena característica. Jefté era galaadita, esforzado y valeroso. Interesante, era un muchacho, entre comillas, parece bien, porque quitándolo del valeroso, que podríamos interpretarlo como pendenciero, podríamos decir el muchacho era diligente, el muchacho era laborioso, el joven era emprendedor, no se le quedaban cosas a mitad de camino, proyectos no los abandonaba. Era uno de esos que tiene un perfil de luchador, algunos dicen tropero. La Biblia dice que Jefté era esforzado, era diligente. Quizá una de las primeras características que Dios más pide en una persona que quiere triunfar, que quiere ser próspero, que quiere ser de éxito y que quiere ser líder. Triunfar, próspero, éxito y líder. He mencionado 4 cosas. Bueno, eso fue lo que más Dios le pidió a Josué. Si usted lee el primer capítulo del libro de Josué, usted se va a sorprender de la cantidad de veces que en menos de 12 versículos Dios le dice a Josué, y se lo repite una y otra y otra y otra vez. Posiblemente, no sabemos, si es que tal vez Josué, a quien Dios estaba llamando, era una persona que quizás se desanimaba fácilmente, no era muy emprendedor. Tal vez Josué dejaba cosas a medias y ya Dios lo sabía. Y usted lee el primer capítulo de Josué y encuentra que Dios le pide, dice varias veces: Josué, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Y al final otra vez le dice: solamente te mando que te esfuerces y seas valiente. Ah, sí, posiblemente Josué también era apocado, quizá era cobarde, era poco emprendedor. Pero mire, curioso, las dos cualidades que Jefté aquí, el muchacho vago, sí tenía. Él era esforzado y él era ¿qué? Valiente, emprendedor, esforzado, diligente. Y eran las cosas que justamente Dios le había dicho a Josué: tienes que ser esforzado. Mira, para que seas un buen líder, le dice Dios a Josué, tienes que ser esforzado. Para ser un buen líder, le dice Dios a Josué, tienes que ser un muchacho valiente, tienes que ser echado para adelante, tienes que ser emprendedor. Y eso le pide Dios a Josué. Pero Jefté tenía sus cualidades personales. Era esforzado y era valeroso. Bueno, hasta ahí todo color de rosa. Hasta ahí todo marchando muy bien. Hasta ahí era una nota de alegría. Él era feliz. Aunque era hijo de una mujer ramera, le habían dado una cobertura. Estaba con su padre, con quizás su esposa legítima y sus 2 medio hermanos. Así que Jefté estaba muy contento y la vida le pintaba bien, tenía un panorama hermoso. Hay muchas personas que la vida les pinta bien, tienen un panorama bonito, tienen una familia agradable, no les falta quizá nada económicamente, y el muchacho era admirado. Se nota que las cualidades eran destacables. No era de cualquiera tener la personalidad de Jefté. Era esforzado, dice la Biblia, y era valeroso. Pero llegó un momento en que el panorama le cambió. Hay personas que tienen un panorama bonito, laboral, intelectual, económico, emocional, tienen un buen panorama. Pero ¿qué sucede? De un momento a otro, la
vida de la noche a la mañana a veces se le puede transformar en una desgracia. Y eso le pasó al pobre Jefté. Todo el mundo se le fue en contra, todo le empezó a salir al revés. Pobre Jefté, era realmente increíble. Mire, hay personas que y lo comentaba esta semana en 2 discipulados por ahí, que cuando Dios tiene, escuche bien esto, un destino preparado, un futuro bueno, grande para alguien, para usarlo, para ser líder, el diablo se ensaña. El diablo ya lo sabe y él pone un letrero en el pecho y la frente de esa persona y dice: target, objetivo militar, lo voy a destruir, le voy a masacrar, le voy a hacer la vida imposible, voy a hacer que la gente se ponga contra él, le voy a hacer quebrar económicamente, voy a incitar, dice el diablo, a otros para que lo odien, o le voy a poner tentaciones para que él se meta en las cosas del mundo perverso, lo voy a volver un drogadicto, lo voy a degenerar para que no le sirva a Dios, o le voy a mandar una enfermedad. El diablo pone un objetivo militar cuando sabe que alguien tiene un destino grande. Por eso yo quiero decirte a ti hoy, tal vez algunos de ustedes y nuestros televidentes están diciendo: ay, yo soy ese. A mí, hasta determinada manera, punto de la vida, me iba muy bien. Pronto todo me empezó a cambiar. Se pusieron en contra mía, me odiaron, quebré económicamente, caí en el bajo mundo, me fui a la maldad, estuve degenerado o degenerada. Ah, ese soy yo. Entonces hay que poner mucha atención, porque es posible, quizá lo más seguro es que Dios tiene un objetivo grande con tu vida y el diablo te quiere destruir. Él te quiere poner obstáculos. Él quiere enredarte, como dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo. Ninguno que milita en las cosas de Dios se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, lo primero es eso: el diablo siempre creará un objetivo militar de alguien que tiene un destino grande y que tiene un futuro glorioso. Él tratará, Satanás, de destruirle. Hemos visto varias alternativas o formas como el diablo destruye. Le pone enemigos, lo hace quebrar, lo enferma, le pone tentaciones, le hace caer en la perversidad, en las drogas, bueno, en cualquier cosa. Es porque Dios tenía un destino grande. Y Dios tenía un destino grande con Jefté. Pero, a pesar de que era esforzado, valiente, el diablo le lanzó el misil justo donde más le dolía. Y de esforzado, Jefté se vuelve todo lo contrario. La Biblia nos dice: y se aprovecharon de su pasado y del problema que no había tenido él, sino su padre. En Jueces capítulo 11 y el versículo 1 dice: era hijo, estoy leyendo la segunda parte del versículo, era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Tremendo. El diablo dijo: hay un punto débil, hay una razón, va a ser válida, entre comillas, para que otros la acepten y entonces por ahí le voy a hacer la vida imposible. Satanás es muy astuto, claro. Entonces dice que era hijo de una mujer ramera, para colmo. Y vamos entonces a lo que sucede, una parte del desenlace. Jueces 11:2 dice: pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté. Imagino que lo sacaron a patadas. Tal vez cogieron su ropita y la pusieron en una bolsa, en algún costal, y la tiraron a la calle. Le dijo: Jefté, te largas de aquí, te vas de nosotros, tú eres un bastardo. ¿Quién sabe cuántas groserías le dijeron? La más decente era decirle bastardo. Y le dijeron: te largas de aquí. Le dieron patadas y lo echaron para la calle y le dijeron: vete, Jefté, tú eres hijo de una prostituta, tú no vas, ni creas, ni te sueñes que vas a seguir viviendo a disfrutar nuestro techo, nuestra comida, y mucho menos vas a heredar con nosotros.
Ah, qué tremendo. Mire lo que dice: no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. El muchacho, que hasta ese momento tenía una alta autoestima, era admirado, la gente sabía que era diligente, era emprendedor, era progresista, era esforzado, y además de eso era corajudo y valiente. ¿Quién sabe cuántas veces Jefté tuvo que defender a sus hermanitos? Ah, no, un momento. Usted no se mete con mi hermano ni con este otro, porque el que les quiera hacer a ellos se las tiene que ver conmigo. Era valiente. Vaya a saber cuántas veces los defendió. Pero pudo más la arrogancia, pudo más la maldad y el desprecio de estos hermanos, y lo echaron de la casa. Por eso decimos, un pandillero rechazado. Bueno, en ese momento él no era pandillero, pero lo rechazaron. Y por eso fue que se le dañó un poco la vida al comienzo. Echaron a Jefté, y entonces el pobre huyó. Yo imagino a Jefté estando allí. Creo que amaba mucho a su padre. Posiblemente su madrastra también había sido una buena mujer con él, lo había aceptado. El problema fueron los hermanos. El diablo utilizó a las personas que justamente podía utilizar. Y Jefté estaba confortable, él estaba feliz de vivir con su papá. Su mamá tal vez siguió por allá en la mala vida y no quería saber nada de Jefté. Lo más seguro es que ya la mamá de Jefté lo había rechazado. Era una mujer prostituta y decía: yo no puedo criar este niño aquí, yo llevo mi vida mala, no puedo tener ese niño en este ambiente. Y le dijo a Galaad: mira, ¿sabes qué? Llévate ese muchacho, llévate ese niño, cógelo para ti, yo no lo quiero. Aquí no, a este ambiente, esta vida no le sirve a él. Primer rechazo. A pesar de eso, era esforzado y valiente. Oh, cuántas historias habrá gente que está pensando hoy, pero predicadores, que de esos casos hay miles o quizá millones en el mundo. ¿Cuántas personas que se supone no son de buena procedencia hay en el mundo? Y a pesar de eso se superan. Era esforzado y era valeroso. Pero pobre Jefté, aquí viene, aparte de su madre, el otro rechazo. Sus hermanos le echan. Versículo 3 de Jueces 11 dice, y este es otro agravante del problema del rechazo de Jefté. La Biblia dice: huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. La palabra Galaad ya nos dice bastante, porque había también no solamente el nombre de Galaad, pero también era como la región, ya se distinguía por ciertas conductas. ¿Se acuerdan ustedes cuando hemos hablado de las maldiciones generacionales? Hay regiones, hay lugares donde hay ciertas maldiciones. En unas son de corrupción. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estuve predicando en Tres Esquinas, a las orillas del río Caguán, en el Caquetá. Era increíble la cantidad de personas homosexuales que había allí. Y yo estaba predicando al aire libre. Mientras yo predicaba, vinieron muchachos, se quitaron la camisa y hacían contorsiones de mujer como haciendo pasarela. Y ahí estaban burlándose de las cosas de Dios. La maldición de esa región parecía que era el homosexualismo. Hoy día están diciendo: uy, tenga cuidado cuando habla del homosexualismo. Bueno, yo no estoy hablando de los homosexuales, estoy hablando del homosexualismo. Pero sí, también lo que ellos hacían. Y allí se mostraban y la gente se reía y querían sabotear la predicación de la palabra de Dios, porque así como dicen que ellos merecen respeto, más aún las cosas de Dios. Pero bueno, ese es un ejemplo de cómo hay regiones que están ya como marcadas con una maldición. Otras regiones, la maldición son los asesinatos, los crímenes. Y así, en otras regiones es la corrupción. En fin, bueno, Galaad significa abrupto, significa áspero. Y era también, no solamente el nombre de una persona,
pero se convirtió en el nombre de una región que estaba al este del río histórico bíblico del río Jordán. Y la característica de la gente en esa región era eso. Por eso así, Galaad, áspero, abrupto, áspero. O sea, gente de malas pulgas, gente de mal carácter. Se conoce. La región se caracterizaba por eso. Bueno, entonces esa era la región de Galaad. Pero había un contraste, que como lo era también el contraste de Jefté. Resulta que en la región de Galaad se producía el famoso bálsamo de Galaad que se menciona en la Biblia. Era un bálsamo producido en la región, un bálsamo curativo que se encuentra mencionado en 2 citas bíblicas que se las dejo. Ahí está su devocional de esta semana. Casi en cada predicación le dejo por ahí unas citas bíblicas para que las escriba y haga su devocional en la semana. El bálsamo de Galaad, mencionado en Génesis 37, 25 y en Jeremías 8:2. Génesis 37, 25 y Jeremías 8:2. Aunque la gente era de malas pulgas y áspera en Galaad, se producía un bálsamo codiciado en todas las regiones alrededor, el famoso bálsamo de Galaad. Bien, hemos encontrado entonces Jefté rechazado. Ahora, vienen las consecuencias. Vea lo que puede suceder y lo que está aconteciendo a través de años y años en el mundo. El hombre que era esforzado se volvió todo lo contrario. Vea cómo pueden destruir la vida de una persona. Heridas en el alma transforman la personalidad, dañan las cualidades, las características. La Biblia nos dice, versículo 3, huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Consecuencias, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Este hombre, de esforzado, de diligente, de laborioso, de juicioso, se convirtió en un vago. Y se dice que ese tipo de hombres, a los cuales se refiere el versículo 3 en Jueces 11, eran muchachos pendencieros, eran los pandilleros de la época, eran los que hoy en términos, por lo menos en Colombia, cuando una persona, un muchacho es malo, tomatrago, alcohólico, borracho, maldiciente, peleador, se dice, esa es una caspa. O sea, una persona indeseable, un malo. Así que se juntó con los malos o mejor, los malos se juntaron con él. ¿Qué le dieron a Jefté para que los malos se juntaran con él? Seguramente algunas cosas le dieron. Dijeron, uy, este puede ser nuestro líder. Los vagos, los malos, los ociosos dijeron, uy, este tiene un carácter, este puede ser un buen líder de los malos. Y entonces Jefté pasó de ser un muchacho laborioso, de entre comillas los buenos. Yo me acuerdo cuando estaba niño, había una banda de esos pandilleros ahí en el sector que les cuento, que escribían letreros en las calles, y los muchachos tenían pánico cuando veían esos letreros, los grafitis. Escribían, los chicos malos. Se nos metió la banda de los chicos malos. Pues los chicos malos podían hacer cosas terribles, como lo que hicieron con mi amigo que era noble, que lo mataron a los 14 años de edad. Así que en el barrio la gente tenía miedo. En los barrios donde llegaban chicos malos, decían, y se metieron los chicos malos. Bueno, los chicos malos buscaron a Jefté y se juntaron con él hombres ociosos. Pues tan caspa era Jefté que querían como que él fuera su líder. Y dejó de ser diligente, se volvió un vago, se volvió ocioso, dejó de ser un muchacho esforzado en las cosas buenas, y mire dónde empieza a terminar Jefté. El diablo, acuérdese, quiere destruir personas con destino grande, con cosas que Dios tiene para sus vidas. Se le propondrá,
Entonces el diablo dijo: uy, ya logré la primera parte, objetivo. Lo echaron de la casa, está rechazado, está herido, le estoy desanimando su corazón. Ha bajado la guardia, ya no es emprendedor, ya no es un muchacho diligente, ahora es un muchacho pesimista, es derrotado, tuvo que huir. Entonces le preparó el segundo plato y dijo: ahora le voy a poner malas compañías. Y lo estaba destruyendo. Bueno, este es como un perfil también de las personas, o de lo que puede suceder con personas que son rechazadas. A alguien que rechazan le pueden herir el alma, lo pueden desanimar, puede llegar a ser de una persona diligente a una persona negligente, puede llegar a ser a una persona emprendedora a alguien pesimista, deprimido, derrotado. Y allá es donde quiere llevar el diablo a la humanidad, y especialmente a los jóvenes también. De tal manera que aquí ya vemos un cambio abrupto en la vida de Jefté. Hay un contraste allí en la vida de él. Y suceden cosas luego, porque Dios sí tenía a Jefté, no crea que no. Hay un mensaje aquí en www.plenitudonline.com que se lo recomiendo, gemelo, para que lo vea después. Ese mensaje lleva como título: sobre ti fijaré mis ojos. Dios había fijado sus ojos en Jefté. Dios tenía cosas grandes para Jefté. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero el diablo quería destruir a Jefté, y lo hizo a través del rechazo, y lo hizo a través de heridas en el alma. Pero Dios mantuvo su posición. Entonces sucedió algo inesperado, algo que nadie había pensado que podría suceder. Ya vemos las consecuencias. Bien, entonces ahora empieza el proceso de Dios. Si quiere poner el tercer punto, es proceso de Dios. En el proceso de Dios, Dios también cuadra cosas. Es que el diablo es como un perverso jugador de ajedrez cuando quiere ganarle la partida al Señor. Y entonces le pone el peón para que se lo coma. Y el diablo dice: uy, cayó en la trampa, ya hizo lo que yo quería, aquí viene el jaque, y después le voy a dar el mate. Piensa el diablo: le voy a dar el jaque a Dios y el mate, y le voy a destruir ese rey, le voy a destruir ese líder que él tiene. Y Dios dice: no, un momento, no me ganas la partida. Y Dios comienza a hacer sus jugadas. Y entonces la Biblia nos dice en el versículo 5, aquí viene el proceso de Dios. Jueces 11:5 dice: y cuando los hijos de Amoris y Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté desde la tierra de Tob. Esto es bien chistoso. Se fueron a traerlo. Los ancianos de Galaad dijeron: uy, aquí no tenemos quien nos defienda. Estos muchachos aquí que hay no tienen pinta de líderes. Ninguno tiene un coraje militar como el de Jefté. Entonces miraron y dijeron: no hay opción acá. Se reunieron, hicieron consejo, hicieron concilio, y algunos de ellos dijeron: no, el que nos puede servir es Jefté. Y entonces votaron y dijeron: Jefté nos va a servir. Ahí está, versículo 6. Y dijeron a Jefté: ven, serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Y esos de Amón sí que eran malos. Esos sí eran los chicos más malos. Esa era la otra pandilla más mala, descendientes de Benami. Y esta gente era perversa, eran sanguinarios. Los de Amón eran sanguinarios, eran crueles, eran bárbaros, si se puede decir la palabra. Eran bárbaros, criminales, crueles, y eran paganos y perversos. Ellos adoraban y servían a ídolos. El trasfondo histórico y espiritual de Amón era una raza también cruel, perversa y con maldición. No encontraban en el pueblo de Israel persona que pudiera organizarles para ir a pelear contra Amón, que les habían declarado la guerra. Entonces ahí viene cómo Dios comienza a restaurar
a reivindicar el proceso de Dios que encontramos luego en el versículo 7 de Jueces 11. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Entonces descubrimos otra cosa. No fueron los hijos de Galaad los que echaron a Jefté, también los ancianos de Israel. Hubo junta, posiblemente el caso familiar llegó al centro de consejería de Galaad, y entonces los ancianos dijeron: los muchachos tienen razón, ellos no pueden vivir con este hijo de una prostituta, es hijo de una ramera, ese chico es ralea, ese chico es escoria, ese chico no debe estar, porque esta es una familia sana, esta es una familia con hijos legítimos, ese niño es un bastardo, ese joven no debe estar ahí. Es una mala influencia para los hijos sanos de la familia. Ellos tienen razón, fuera de aquí, y lo echaron. Oiga, tremendo. Esa es la mentalidad del ser humano. La mentalidad del ser humano sin Dios, en su cascarón natural, que la Biblia llama el hombre carnal, sin Cristo, sin Dios, es una persona despiadada, es una persona cruel en su juicio, es una persona que condena a cualquiera sin darse cuenta de su propio pecado y de su propia maldad. Échenlo, aplástenlo, está condenado, es un perverso, una perversa, sáquenla de aquí. Y el diablo siempre tratará de aplastar así. La Biblia dice que el que hace juicio sin misericordia, cuando le toque el turno, juicio sin misericordia, también recibirá. Ojo, atención. Hay que estar en los zapatos al otro lado de la cerca. Entonces, ¿qué sucedió? Los ancianos también habían echado a Jefté. Y entonces Jefté le dice a ellos: ¿y no me echaron de la casa de mi padre, pobrecito? Se nota aquí en esta expresión algo muy importante. Jefté tenía dolor en su alma. Él menciona a la persona que amaba. Él quería estar con su papá. Él tenía cariño por su familia, incluso por sus hermanos. La nobleza de Jefté es que ni siquiera habla mal de sus hermanos. Simplemente dice: vosotros me echasteis de la casa de mi padre. Había dolor en el alma. ¿Te han herido a ti? ¿Te han hecho daño? ¿Cuántas veces? ¿Quién te lo hizo? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Hubo líderes que te maltrataron? ¿Hubo gente que te ofendió? ¿Hubo personas que te calumniaron? ¿Alguien se aprovechó de alguna debilidad que ni siquiera era debilidad tuya? Porque observe, ni siquiera había sido una debilidad de Jefté. ¿Qué culpa tenía él de haber nacido? ¿Qué culpa tenía él que lo hubiera engendrado un padre en una mujer ramera, en una mujer prostituta? ¿Qué culpa tenía Jefté? Observe, a veces te hacen daño injustamente. A Jefté le hicieron daño, y fue un daño injusto, porque a pesar de ser hijo de una mujer de la calle, de mala vida, Jefté era un muchacho juicioso, era diligente, tenía todo lo contrario. Jefté era más bien cualidades bonitas. Era un chico ejemplar, ¿por qué no? Y mire cómo lo estaban destruyendo. Lo estaban echando al pecado, lo estaban echando a las pandillas, lo estaban echando a la degeneración, le estaban dañando la vida a Jefté. Ojo, cuidado cuando pasas a alguien. Padres, tengan mucho cuidado con sus hijos, especialmente con los niños. Cuidado con las actitudes, sobre todo cuando esas actitudes son infames o son injustas. Cuidado, podemos llegar a dañarle el destino de Dios a una persona que podría haber llegado a la cumbre muy alto. Cuidado. Ahora bien, me fascina el proceso de Dios. Yo estoy poniéndome en este momento en la mirada de Dios. Había gente que se puso en la mirada de los jueces humanos, los ancianos, y dijeron: ese es hijo de una prostituta, está manchado. Ni siquiera tuvieron compasión con él. Pero Dios tiene otra mirada, y Dios quiere que tú y yo lleguemos a tener la mirada de Él, el corazón de Él, que nuestro corazón palpite con el corazón de Dios.
Observe también este contraste: la mirada de los hombres y el juicio de los hombres, y la mirada de Dios y el juicio de Dios. ¿Cuánta gente ha menospreciado? Y dice: ese es un perverso, esa es una ramera, ese es tal. Vaya a saber qué tiene Dios preparado para alguien, porque ya lo vamos a ver enseguida. Dios escoge de la escoria del mundo y de lo perverso y lo peor para hacer cosas grandes. Sí, Señor. Mire y palpite con el corazón de Dios. Entonces, ahora aquí notamos que Jefté sí está herido. Lograron hacerle daño. Tiene dolor, no hay duda. Jefté está dolorido, le han hecho daño espiritual y emocional. Y él, de su dolor, parece que no es resentimiento, es dolor. Jefté no tenía ni siquiera odio, sino dolor. Hay personas, y qué hermoso es eso, cuando una persona apenas tiene dolor, pero no hay odio, no hay deseos de venganza, de ninguna manera. Entonces dice: ¿por qué venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Pobre Jefté, habla del dolor de su herida. 11:8, jueces. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y el Señor los entregare delante de mí, seré yo vuestro caudillo. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: el Señor Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. Jefté estaba buscando dignidad, que hubiera el reconocimiento que él se merecía. Claro, Jefté ya tenía desconfianza. Esa es otra cosa que sucede cuando una persona ha sido herida. Le cuesta trabajo creer después, y con justa razón, claro, porque Jefté pensó, dijo: yo les hago el favor, los libero de los amonitas, los vencemos, y después llegan y me echan otra vez a patadas de ahí. Jefté no confiaba en el corazón de ellos. Cuando una persona ha recibido daño, le cuesta trabajo creer otra vez. Escuche, si usted alguna vez le hizo daño a alguien, puede ser su hijo, puede ser alguien, usted le hizo daño a alguien, a esa persona después le cuesta trabajo creerle. Puede ser su hijo, su hija, un amigo, una amiga. No se asombre por eso, porque cuesta trabajo después creer, se pierde la confianza. Entonces Jefté dijo: bueno, yo quiero que ustedes me permitan que yo sea entonces después su caudillo. Ellos dijeron: sí, lo vamos a hacer. Bueno, la siguiente cosa, preámbulo ya para nuestra culminación hoy, es Jefté. Le descubro otra cualidad excelente a Jefté, a pesar de que era valeroso y sabía que se las podía ganar, a pesar de que Jefté sabía que los podía aplastar y volver pedazos a sus enemigos. Me fascina. Jefté era un hombre conciliador. ¿Sabe cómo es Dios? A pesar de nuestra maldad, Dios es un Dios conciliador. A mí me gusta descubrir estas cosas porque uno se enriquece y uno dice: mi carácter tiene que cambiar. A pesar de que los otros no tenían la razón, Jefté era un hombre conciliador, valiente y todo, sabía las capacidades que tenía, pero él no era un déspota, él no era una persona cruel. No, Jefté no era así. Él sabía que era peleador y se las ganaba, pero era conciliador. Escuchemos, mire, Jueces 11:12. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo: ¿qué tienes tú conmigo, que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Amón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvemela o devuélvela en paz. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle: Jefté ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón. O sea, el otro estaba mintiendo. Porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó hasta Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab
el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Bien, más adelante, para resumir ya la historia, es que hubo otros enemigos que no dejaron a Jefté pasar por su tierra para ir contra los de Edom, contra los de Amón. Entonces le hicieron más bien la guerra a Jefté, y Jefté los derrotó. Pero la Biblia nos dice también que esta gente, los amonitas, tampoco hicieron caso y Jefté tuvo que hacer la guerra. Pero el espíritu de Jefté no era pelear, no era un hombre en ese sentido que iba a declarar una guerra porque sí. Era conciliador, vea qué bueno, gracias a Dios. Sin embargo, él tuvo que derrotarlos. La Biblia nos dice que los derrotó, gracias a Dios. Bueno, ahora terminamos hoy. ¿Qué significa después todo esto? En el proceso de Dios, ahora viene entonces ya la restauración de Dios. Hemos visto el proceso de Dios y ahora viene la restauración de Dios. Algo interesante es que Dios esté conmigo. Si tú estás seguro que Dios está contigo, amén. Moisés, cuando fue a salir a conquistar la tierra que Dios le dijo, ve a la tierra prometida, te la voy a dar. La primera cosa que Moisés suplicó, postrado delante de Dios, Señor, si tú no vas conmigo, no iré. Si no estuviere tu presencia conmigo, no moveré un solo dedo. Lo importante, terminamos, es que Dios esté contigo y que tú estés seguro que Dios está contigo. Y Dios estaba con con Jefté. Jueces 11:21 dice, pero Jehová Dios de Israel entregó a Sahón y a todo su pueblo en manos de Israel. Entregó a Sahón, los derrotó y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. 22. Se apoderaron también de todo el territorio el amorreo, desde Amón hasta Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. O sea, Dios le dio más de lo que ellos habían pensado. Mire, cuando usted está en la perfecta voluntad de Dios, escuche esto, muy importante, y Dios está con usted, Dios le da más de lo que usted había pensado. ¿Sí me oyó bien? Cuando usted está con el Señor y el Señor está con usted, Dios le da más de lo que usted había pensado. Me invitaron a una renovación de votos, 7 años de matrimonio, de un líder en Colombia que tiene una iglesia gigantesca, poderosa. Puede ser que nosotros no hayamos recibido lo que él, pero nos ha dado la palabra profética a veces para otros. Y él tiene, mejor dicho, grandioso, es un siervo de Dios de multitudes y de iglesias en varios países que tiene sede aquí en Bogotá. Ellos me invitaron para hacer la ceremonia de votos matrimoniales, de renovación de votos de 7 años matrimoniales. Y ese día estaba hablando allí él con su esposa de los sueños que tenían, de lo que habían pensado en conquistar. Dijeron que Dios les había dado una promesa como la de Abraham, que como las estrellas del cielo, y él, varias cosas dijo. Y en el momento que ya estábamos terminando la ceremonia de renovación de votos, Dios me dio una palabra poderosa para él. Y yo no la quería dar. ¿Por qué no la quería dar? No por envidia, no. No la quería dar porque dije, pero Señor, pues es más o menos lo que él ya dijo que anhela. Y me dijo, tienes que darle la palabra. Entonces yo le di la palabra a este par de siervos de Dios y le dije lo que el Señor me dijo. He aquí, siervo mío, que lo que has pensado y lo que tú deseas es muy poco para todo lo que yo te voy a dar. Wow. Tú pensaste así, pero yo te voy a dar así. Tú crees que así es muy grande, pues yo te voy a dar mucho más, le decía Dios. Es poco lo que has pensado para lo que yo te voy a dar. ¿Le pasó lo mismo a Jefté? Él iba tras el rey de Amón y Dios le entregó a los amorreos y las tierras y no sé qué, de paso se llevó a un poco de gente. Claro, porque eran perversos también, porque eran malos.
y Dios le dio la conquista. Pero la última parte más importante es que Dios, cuando alguien ha sido rechazado y le han hecho daño, la Biblia nos dice que Dios toma lo que no es, la escoria, para deshacer lo que es. ¿Usted cree que no estaba la voluntad de Dios, de lo que dije al comienzo, que los ojos de Dios se habían fijado en Jefté? Él había hecho eso. Dios, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Sabe una cosa? Mire lo que dice, y esto es clave. Jueces 11:29. Aquí en nuestro final hay algo tremendo. Dios sí había fijado sus ojos en Jefté. La Biblia dice, y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. ¿Qué nos dice la Biblia? El Espíritu de Dios vino ¿sobre quién? Jefté. El muchacho que se había vuelto pandillero, vago, que lo despreciaron, que le hicieron daño, entonces se cumple en él lo que Dios dice, y con estos textos quiero terminar, para decirle a aquellas personas a las cuales les han hecho daño, a los que sienten que han tenido el perfil de Jefté, que de un momento a otro les empieza a salir todo mal, quiebra económica, los rechazan, intrigan contra ellos, les hacen daño, caen en pecado, se contaminan porque les habían herido su alma. Mire lo que dice el Señor, y esta es la aplicación homilética, como dicen, del mensaje. Primera de Corintios, capítulo 1, vamos a terminar ahí, y leemos versículo 26, vamos a leer 26 al 31. Ahí está la aplicación del mensaje, casi no necesita explicación. Dice Primera de Corintios 1:26: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, es decir, humanamente no tenemos capacidad según la carne, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo necio avergüenza a los sabios, lo débil avergüenza a lo fuerte. Y aquí viene otra para colmo, va la tercera. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Yo conozco gente que los han menospreciado en sus misiones, en los lugares donde están, en sus compañías, y después los han tenido que llamar y dicen, como a Jefté: ven, sálvanos de la quiebra, ayúdanos, porque se dan cuenta que sobre ellos está la gracia y el poder del Señor. Dice la Biblia, del mundo. ¿Se acuerda que yo le he traducido esto del original del griego? Vil. ¿Qué significa vil allí? La palabra griega vil significa basura que se está pudriendo. Usted tiene que sacar la basura, porque si usted deja el talego de la basura en su casa, se empieza a podrir y dice: ay, huele a feo el patio, está oliendo terrible el comedor, hay que sacar ya esa basura de aquí, se está pudriendo. Y me toca cerrar el talego, y si no se llena de moscos también, o nacen ahí, o no. ¿Qué dice la Biblia aquí? La basura, que se lo estoy traduciendo del griego, versículo 28: y la basura del mundo que se está pudriendo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Se da cuenta? Jefté no era un perverso, Jefté no era un hombre de malas intenciones. No, él estaba a punto de pervertirse, alcanzó a llegar a las puertas. Pero si así hubiera sido, que Jefté hubiera sido una persona vil, un pecador, aún así Dios lo hubiera cogido y lo hubiera transformado. La Biblia dice que el Señor ha cogido la basura que se está pudriendo para deshacer lo que es. Nicky Cruz, él dice: yo me sentía perverso, tenía sangre en sus manos de mucha gente a la cual le había hecho daño. La Biblia dice: ¿por qué escoge Dios así lo débil? Versículo 29: a fin de que nadie se jacte en su presencia.
Versículo 30 de 1 Corintios 1, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Él nos redime para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y con mayor razón, lo vil, la basura, no tiene nada de qué gloriarse. Toda la gloria se la tiene que dar a Dios. Y en un sentido general del mundo, todos somos basura. La Biblia dice que nuestras mejores justicias, lo mejor que podemos hacer nosotros delante de Dios, dice el profeta Isaías, son como trapos de inmundicia. ¿Y usted sabe lo que significaba en la Biblia, en el Antiguo Testamento, trapos de inmundicia? ¿Sabe qué significaba? Toallas higiénicas. Eran las toallas higiénicas del Antiguo Testamento. En esa época no había famosas marcas Serena ni nada de esa vaina. Trapos de inmundicia. Las mejores justicias que nosotros, lo perfecto que usted puede hacer para ganarse a Dios, es sucio, es basura son trapos de inmundicia. Así que nadie se jacte, y gloria a Dios, porque Él toma lo vil, lo menospreciado, lo rechazado, le cura las heridas, le echa aceite de Galaad, bálsamo de Galaad en sus heridas, y luego los usa con el poder de Dios para sanar, para bendecir y para curar a otros que se estaban pudriendo también. Yo quisiera oír para Dios. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? ¡Aleluya! En ese día, denle un aplauso poderoso a Dios. Qué grandeza la que tenemos, qué nobleza la de Dios, qué clase de Dios, digno de toda adoración, digno de toda humillación, digno que nos postremos a tus pies y le adoremos y le digamos: Señor, qué misericordioso eres. Esta mañana, cuando sonaba en nuestro programa radial esa canción, fiel y verdadero, Padre amoroso, eres tú, Señor. Cada día que ha pasado, tú siempre me has cuidado. Por siempre te amaré, Señor. Fue la canción que pusimos en el programa después de dar el testimonio de ese militar, ese oficial Orlando Hernández que ustedes oyeron en el programa hoy, que él mismo dijo: no habíamos orado todavía por los enfermos, solamente por el bienestar espiritual. El ojo izquierdo, una esquirla en el ejército le destrozó el ojo, destrozado. Los oftalmólogos le dijeron: no puedes volver a ver jamás por el ojo izquierdo. Y él llorando, ustedes lo oyeron, los que escucharon el programa, entre sollozos dijo: yo nunca pensé que Dios fuera así de misericordioso. Imagínense un ojo destrozado por esquirla y que Dios le dé un ojo nuevo y dice: yo estoy viendo perfectamente. ¡Qué bárbaro! Eso es algo maravilloso, sorprendente. Ese es un Dios fiel y verdadero. Denle otro aplauso al Señor hoy. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ni siquiera habíamos orado por la salud, por la sanidad de Orlando Hernández. Ni yo sabía que él que había perdido un ojo y que estaba destrozado. Yo no sabía nada. Pero sin orar, ya Dios lo había sanado. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios amoroso, fiel y verdadero? Amén. Dele gracias a Dios. Él puede restaurar donde hay heridas, donde hay rechazo. Él puede hacer cosas poderosas. Vamos a orar. Voy a orar ya mismo. Le voy a invitar. Aquí tengo aceite para ungir en este día. Y yo le animo en este día. Adore a Dios. Dele gracias. Dígale: Señor fiel y verdadero, Padre amoroso. Dígale como la canción: siempre te amaré, Señor. Siempre te amaré. Yo quiero invitarle para que venga aquí al frente. Vamos a orar. Acérquese. Vamos a orar. Venga. Venga y oramos juntos a Dios. Vamos a orar al Señor. Voy a orar también por otras personas. Me alegra tanto. Ayer estuve hablando con Fanny después de varias semanas de cirugía, y aquí está Fanny, gracias a Dios. Vamos a orar. Pero queremos orar por otras personas particularmente, muy, muy especialmente por Mike Mulvaney. Yo tengo fe que Dios puede destruir esas células malignas de cáncer y recrear. Si Dios puede poner un ojo nuevo, ¿qué no puede hacer el Señor?
Amén. Vamos a orar a Dios. Vamos a orar por la nieta de Rosalía. Está delicada en la clínica hoy. Vamos a pedirle al Señor. Queremos agarrarnos de la mano de Dios. Tómese hoy de la mano del Señor. Levanta tus manos y dile: Señor, aquí está mi vida, fiel y verdadero. Padre amoroso, eres tú, Señor. Dile: gracias, Señor, te adoro. Mi vida está a tus pies, está en tus manos, Señor. Adórale, adórale hoy, adórale y dale gracias. Adoremos al Señor en el nombre de Jesús. Padre celestial, recibe toda la adoración, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Señor. Reconocemos que tú tienes todo el poder y te adoramos hoy, Señor. Padre capaz de restaurar, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, sanidad y bendición desde la cabeza hasta la planta de los pies. Ungimos, Señor, recreamos la bendición y nos recreamos en tu poder, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, desde la cabeza hasta la planta de los pies, sánale, Señor. Gracias, Jesús de Nazaret. Padre amoroso, fiel y verdadero, eres tú, Señor. Gracias, Jesús de Nazaret. Declaramos tu sanidad, tu bendición. Declaramos, Señor, tu misericordia. Y declaramos, Dios, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, Señor. Adórale, adórale este día. Y dile: Señor, mi vida en tus manos, mi vida a tus pies. En el nombre de Jesús, dile: mi vida está a tus pies, Señor. Mi vida a tus pies. Dile: Señor, mi vida a tus pies. Deposito mi vida en ti. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Amén. Oh, qué bello tu amor por mí. Gracias. 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 La misericordia de Dios es nueva sobre ti cada día. Cada día. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Adoremos a Dios en este día. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Limpia su organismo. Sánale, Dios. Limpia su cuerpo. Gracias. Gracias, Señor. La misericordia del Dios está sobre ti. Sirve al Señor. Que te sirvo, dile: Señor, te sirvo. Amén. Amén. Unge, Señor, estas manos. Unge, Señor, en salud, Padre. Unge, Señor, en salud. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Úngele y úsale, Padre, en el nombre de Jesús. Unge, Señor, estas manos. Unge, Señor, unge, Señor. Unge, Padre, estas manos. Unge. En el nombre de Jesús, unge. Unge, Señor, sus manos. Úngele, Dios. Nueva acá. Es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo, todo mi amor te lo doy, Jesús. Gracias. Es por eso que te doy todo mi amor.
Vamos a orar en este día por cada persona en el nombre de Jesús de Nazaret. Oremos por Mike Molwani. Dios querido, Dios de milagros, Dios creativo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, pedimos, Señor, que tu Señor elimines toda célula maligna de cáncer y des la salud limpiando el cuerpo de Mike, Señor. Reclamamos su vida para esta vida. Le llamamos en el nombre de Jesús para acá, para bendición. En el nombre de Jesús le declaramos sano. Ponemos nuestra mano sobre él y le declaramos sano en el nombre de Jesús. Y declaramos vida y vigor en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y sobre toda persona que esté en su casa, en la clínica, en cualquier lugar, le declaramos sanidad y fuerza y vigor en el nombre de Cristo. Gracias, Señor, te adoramos. Amén. Levanta tus manos y adórale y dile: Señor, gracias. Dile: Señor, te amo con todo mi corazón. Dile: Dios, te amo porque tú me amaste primero. Dile hoy: gracias, Señor, fiel y verdadero Padre amoroso, en el nombre de Jesús. Yo te ruego, Señor, este día también por cada persona que ha recibido algún rechazo, que le han hecho daño, para que tú le sanes y le restaures y le levantes, Señor, con nuevo poder, con nueva unción, y le levantes, Señor, con nuevo deseo para glorificar y servirte. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Dale un abrazo a la persona que está a tu lado y dile: ámale, porque Él es fiel y verdadero. Ama al Señor Jesús. Dile: ama al Señor Jesús, porque Él es fiel y verdadero. Padre amoroso, bendito el Señor. Le deseo hoy una bendición, una unción especial, una unción poderosa en su vida. Gracias a todo nuestro equipo, gracias a nuestros camarógrafos, a Diana, a nuestros ingenieros, Rubén y Andrés Rojas, a nuestro equipo, a Carlos, a Lady, a todos, a Álvaro. Gracias, Toño, gracias, Catalina, gracias, Edgar Velasco, gracias, todos ustedes. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Paula.